Sobre el proceso de la autocrítica, yo quiero preguntarles, en esta segunda versión, cuando ustedes ya hicieron la parte del vómito y ya llegan a la parte del oficio, ¿cómo distinguen que están haciendo un guión? Es interesante, pero no se entiende, a un guión que está rompiendo esquemas o un guión arriesgado. ¿Cómo distinguen que están haciendo algo raro a algo innovador? Bueno, yo en mi experiencia, yo creo que es mucho más común, o sea, en esa dicotomía de que no se entienda, digamos que no sea interesante, ¿no? Que sea algo nuevo. O sea, yo he leído muchos guiones y he visto muchas películas y muchas a lo mejor no las he entendido, pero eso no significa que no me hayan interesado, sino que muchas veces puede ser al contrario, ¿no? O sea, que muchas veces yo veo algo y justamente porque no lo entiendo es porque me interesa y sigo viéndolo, ¿no? Entonces yo puedo ver una película de David Lynch, no entender nada, pero me gusta. Y a lo mejor no te lo sé explicar, pero me gusta, ¿no? Entonces, bueno, yo la quiero seguir viendo. Entonces, con un guión, yo creo que esto es una duda muy común y que yo creo que se ha planteado, a mí me lo han planteado muchas veces, pero en la realidad yo creo que es mucho más fácil hacer un guión que no sea interesante y que se entienda perfectamente, pero no veo el problema porque no se entienda, ¿no? O sea, yo no he leído ningún guión que no se entienda, ¿no? No me ha pasado muchas veces. Y sin embargo, muchas veces a la autora es un problema porque cree que no se va a entender lo que quiere explicar, porque le parece muy importante, dice, yo tengo un montón de cosas, entonces lo que te pasa es que sobreexplicas, ¿no? Y eso yo creo que es un problema mucho más común, ¿no? O sea, yo creo que sobreexplicar las cosas en un guión, vamos, yo creo que pasa en el 99% de los casos y en un 1% de los casos tienes una mente muy rara y no se entiende nada de lo que has escrito. Pero yo en la mayoría de los guiones que he leído, no sé en vuestra experiencia, el problema suele ser el contrario, es como que explicas demasiado. Entonces yo creo que eso es, que si te planteas esa duda, lo que tienes que hacer es cortar eso, ¿no? Y siempre puedes volver hacia atrás, ¿no? O sea, si no se entiende nada ya podrás ubicarlo, ¿no? Pero tu problema no es que se entienda, tu problema es eso, que sea interesante. Bueno, mi pregunta va acerca un poco de lo que hablaba Seme y Silvio, de la relación entre literatura y cine. ¿Cuándo se siente o cuándo se sabe que lo literario sobra en el guión cinematográfico? Por ejemplo, cuando hice la adaptación de Coronación, de la novela Coronación, primero hice una escaleta de lo que a mí me pareció que, porque hacer toda la novela era para una película de 5 horas también, ¿no? Hice una escaleta de los puntos que me parecieron que podían ser más servibles para narrar toda esta historia y toda esta atmósfera de la manera más cinematográfica posible. Una vez que tuve esa escaleta, agarré la novela y no la abrí nunca más. A propósito, o sea, me lo propuse. Aunque de repente tenga dudas, no voy a volver a consultar la Doros. Porque conscientemente sentí el peligro, digamos, de quedarme pegado a la novela. Entonces intenté separarme absolutamente y ojalá olvidar la novela. Y atenerme a la escaleta y atenerme, digamos, a los personajes que ya los tenía claro y dejarme llevar, imaginando visualmente las escenas, como cine, dentro de una pantallita, y no narradas por un narrador en off, como pasa muchas veces con la novela, sino que vistas por mí en mi cabeza. Y ahí comencé a elaborar el guión. Entonces, yo creo que el problema cuando se juntan estos dos lenguajes es cuando se comete el error de ponerle monito a lo que el escritor escribió. Es casi como hacer una revista de historieta. Y hay películas así, son horribles, ¿ya? Es como ponerle monito, ¿no? El escritor escribió no sé qué, ya, le pongo eso en la pantalla. Eso no es cine, digamos, ¿no? Eso es mal cine. Entonces, obviamente hay una diferencia muy grande de narrativa entre la literatura y el cine. Y lo que yo digo que en la literatura latinoamericana hay personajes, hay situaciones, hay tesoros monumentales que hay que observarlos, mirarlos, usarlos, pero en el momento de hacer la adaptación, o muchas veces uno habla de inspiración, uno se inspira en una novela, ahí hay que separarse lo más posible y pensarlo en una pantalla de cine todo. Cuando yo hablo de la relación cine y literatura, me refiero sobre todo a la relación que hay como maneras de narrar. Pero yo creo que un guión tiene que estar absolutamente exento de literatura, es decir, que ningún efecto de lo que un guión propone
son efectos para que terminen de realizarse a través de la puesta en escena, de la interpretación del actor, de lo que va a ser el camarógrafo, del sonido, es decir, a través de recursos expresivos cinematográficos y en absoluto literarios. Es decir, no debe haber soluciones literarias, estás engañando al director, porque luego una solución literaria no va a poder ser montada, no va a poder ser representada. O sea, la gran diferencia entre el cine y la literatura es que la literatura es un género narrativo y el cine, en definitiva, es de representación, como el teatro, es un lenguaje distinto, ¿no? El de representar, en el caso del cine, representar y filmar al narrativo, que como se decía aquí, para la lectura en la intimidad, ¿no? Dentro de eso a veces hay un guión, como puede ser de Woody Allen o de Almodóvar, que tiene 1000 diálogos y no sobra ninguno de los 1000, y hay un guión que tiene 5 diálogos y le sobran 3, ¿no? Es decir, que no es una cosa de cantidad. La literatura tiene un modo propio que obedece a otros recursos, a recursos de ritmo, a recursos de belleza, del tipo de palabras, de melodía, para lograr un efecto cinematográfico. Es decir, habría que leerse, releer páginas de la Odisea, es absolutamente cinematográfico. Y el propio García Márquez, es decir, la sensación de plasticidad y de cosas cinematográficas que da la literatura de García Márquez, y que se ha demostrado que es difícil de poner en escena, es un efecto de las palabras, ¿no? Del ritmo de esas palabras, de la melodía, del tipo de puntuación que hace, del tipo de palabra que ocurre, ¿no? Ahí es donde se pone peligroso el asunto y donde uno no debe confundirse. Yo, en mi experiencia personal, adaptándome a mí mismo, sin el peligro de traicionar al autor, digamos, en una película como Fresa y Chocolate, que está basada en un relato mío, el relato está escrito en primera persona, introspectivo y retrospectivo. Y lo primero que tuve que hacer para poder hacer el guión es olvidarme de la introspección, la retrospección y la primera persona. Para poderlo hacer cinematográfico, tuve que hacer unas variaciones porque estás en función de otro lenguaje. Ya dicho eso, yo a veces creo que si hay buenos guiones que les cuesta trabajo salir, porque no son agradecidos para su lectura. Si un guión, ya digamos, quizás esto sea cosas de maldad de guionista, aparte de ser bueno, lo debe parecer, y en ocasiones no está mal que uno le ponga un poquito de mala literatura para que se lea como relato, que es ese momento en que tú dices, el personaje asoma a la ventana y el sol le da en la frente y floreas un poco. También uno utiliza a veces la literatura, da la sensación de que está solucionado algo que uno como dramaturgo sabe que no está solucionado, y eso suele uno usarlo mucho, yo por lo menos, para tupir al productor que se cree que ya está hecho, mientras que tú sabes que no, que todavía no está hecho. Hay muchos guionistas que les importa la textura de la escritura y que escriben bien. Es decir, el guión una de las razones por las que no lo tenemos como literatura es porque no se lee. El teatro se lee, y siempre se ha leído, y es un texto que está escrito para el lector. Si los guiones bien escritos, uno lee guiones de Ascona, y la lectura del guión es muy gratificante. Y muchas veces tiene desde ironía o juegos que no se van a filmar, pero que están en función de que el relato sea leído. Ascona sabe que eso no forma parte del guión y quizás es un 5%, no forma parte de la película, pero forma parte del guión. Yo recuerdo en Belle Époque, que tiene ese primer cuento estupendo, es un cuento en toda la ley del género cinematográfico. Luego que termina ya la historia, la parte del guión, dice Ascona, no estaría mal que el sol se estuviera poniendo en estos momentos. Es una frase gratuita, pero que le da belleza al texto, ¿no? Pero no hay que confundirse en eso, en lo que es puramente cinematográfico, como decía Carrera y que lo comentamos. Nosotros escribimos La Oruga y la película después es la mariposa, ¿no? Y si haces alguna trampa de esta de literaria, realmente no estás siendo honesto con el director. Allá él como hace la puesta en escena, pero tú no puedes
esconderle los elementos de la puesta en escena, de la construcción cinematográfica. Sobre lo que están comentando de este proceso creativo, cuando apenas está surgiendo la historia, cuando se están creando los personajes, cuando uno se da cuenta de que tiene algo entre manos, de repente es común que caigan huecos creativos. ¿Cómo lidian ustedes con esa parte, si se han enfrentado a ella, que yo creo que sí, y cómo la superan? Yo lo que te recomiendo es que cambies de punto de vista, o sea, por ejemplo, de pronto ya tu personaje ya se está salando, digamos, ya no te está dando nada más, pues te vas por el personaje secundario, ¿no? O empiezas a verlo desde otro lado, desde el lado de estructura. O sea, el chiste es que la mente no se aburra y que tenga un estímulo. O sea, también hay una parte, yo creo que el escritor tiene que autoestimularse, ¿no? Porque no hay nada peor que seguir escribiendo cuando ya estás aburrido, cuando ya estás deshidratado. O sea, que forces la escritura es lo peor que puedes hacer. Entonces yo creo que una es buscar dentro de la misma historia qué otro lado no has abordado, y otra es encontrarla en la calle, salirte a la calle y ahí buscar personajes, buscar situaciones, buscar locaciones y volver, ¿no? O sea, de pronto te vas y buscas una alberca pública, ¿no? Y que para nada te había ocurrido que el personaje fuera a ir a la alberca pública, pero hay la oportunidad de ir a una alberca pública en tu vida, pues vas y ahí dices, aquí me voy a encontrar algo que me va a sacar. De esa manera haces que tu mente avance, porque la imaginación es un ser vivo con demandas y que tú tienes que alimentarlo, no al revés, no que ordenarla la imaginación. En el mismo sentido que yo creo que todos, que cuando estás escribiendo, sobre todo una cosa larga, ¿no? un guión de largo, por supuesto te encuentras con esos momentos que no sabes cómo lo vas a resolver, que no sabes cómo vas a seguir avanzando, que todo te parece terrible, que no está... Pero yo creo que estos momentos no solo es que te los encuentras, es que yo creo que debes encontrártelos, ¿no? Porque igual que, como decía Diego, ponemos a nuestro personaje en dificultades y vemos hasta dónde es capaz de llegar, ¿no? Pues el escritor un poco, el guionista también se enfrenta a esas dificultades, ¿no? Y el enfrentarse a esas dificultades es parte del proceso, entonces lo necesitas. O sea, es como que cuando llevas demasiado tiempo, por lo menos en mi caso, que la cosa va saliendo fácil, de repente se te va a poner difícil, pero es porque es así, para que tú tengas que resolverlo de otra manera. O sea, es inevitable y debe estar, ¿no? Porque es un viaje, entonces tienes que enfrentarte. Entonces hay que verlo como algo inevitable y verlo como algo positivo. Tenemos claro que el proceso creativo, la investigación, la documentación para construir personajes o cierto tipo de historia es fundamental. ¿Qué pasa en un momento dado, por ejemplo, cuando nos podemos enfrentar a que no tenemos esa facilidad tanto de investigar? ¿No? Hablaba Betty de la abuelita que tiene cáncer, vamos e investigamos cómo es un paciente con cáncer, ¿no? Si escribimos, por ejemplo, del pasado, sobre hechos, acontecimientos del pasado, pues no podremos ir a investigar, por ejemplo, hace 20 años cómo era el cáncer, o si queremos escribir del futuro, sobre cómo va a ser la sociedad del futuro, pues no podremos tener esa investigación tan a la mano, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo enfrentarse a este problema, si se puede decir que es un problema, que no hay la investigación tan de la mano, ¿no? La analogía emocional, ¿no? O sea, tú dices, ¿cómo puedo escribir, por ejemplo, de la prohibición de las relaciones sexuales en una joven del siglo XIX, cuando ahorita ya no existe? Pero si hay otras prohibiciones, ¿no? Si puedes encontrar una analogía en tu vida y sentir lo que ella siente con un pretexto diferente, ¿no? Algo que a ti se te ha prohibido. Por ejemplo, que ahora somos política correcta al extremo, ¿no? Entonces ya no puedes en un trabajo pues decirle a una muchacha qué guapa estás porque te vayan a demandar por acoso, ¿no? Bueno, eso es un límite, igual que en el caso del 19 hay otro límite. ¿Qué sientes, no? ¿Qué sientes, digamos, de humillación, de vergüenza? Y en eso trabajarlo desde el lado del otro, porque si no estaríamos absolutamente limitados a escribir nada más exactamente nuestra experiencia, que bueno, por lo menos en mi caso es muy limitada, ¿no? Yo quiero escribir de pronto pues, sobre alguien que en lo absoluto se me parece, un hombre, un viejo, ¿no? Entonces, lo que sí tengo con ese personaje es un vínculo humano,
y tengo necesariamente que buscar una analogía emocional. Mi pregunta es un poquito, va a lo que acabas de decir, que ¿qué opinión les merece el método by the book de los guionistas de Hollywood? Y el gurú guionismo, ¿no? Se podría llamar de McKee, de Sitfield o de Blake Snyder, que es el último más famoso difunto, Blake Snyder, sus 6 de Cannes, ¿no? Quería hablar un poquito de eso, ¿no? Porque aquí me da la sensación de que bueno, todos somos artistas, ¿no? Y nadie es trabajador, ¿sabes? Un poquito al final de cuentas, tienes que trabajar para el público, para una productora, para un estudio, para el dinero, vamos. El cine es una de las artes más comerciales, sino la más comercial de todas. Entonces era eso, ¿no? Que si, bueno, si han leído los libros, si lo recomiendan y si realmente tienen una opinión formada al respecto. Yo sí lo recomiendo ampliamente. A mí no me parece que no haya nada de la literatura que yo censuraría nunca. O sea, yo creo que todo lo que leo me puede enriquecer siempre y cuando le coloque encima las preguntas correctas. Lo primero que tomé fue un curso con Sitfield, ¿no? Antes de conocer a todos los del Son, todos ellos, me fui con Sitfield y mi guión quedó espantoso, porque era así, en la página 15, de hecho todos los que estábamos ahí no entendíamos nada. Entonces decía, en la página 15 tiene que haber un plot point y eso es un punto de giro. Entonces todos agarraban a los personajes del coche y se iban a donde estaban, pero no entendíamos, ¿no? Y después de eso empecé a decir, bueno, ¿por qué cada 15 minutos, así como decía, se tienen que parar a la hora y media porque si no ya el cuerpo no da? ¿Por qué cada 15 minutos necesita el cerebro un nuevo estímulo, ¿no? Me pareció muy interesante el concepto. Y luego me di cuenta que tenía mucho que ver con Shakespeare, que tenía mucho que ver con la tragedia. Pero es que es diferente escribir para entender las estructuras, ¿no? Como modelos matemáticos, que es muy importante saberlo, o los modelos narrativos. Borges lo hace, Borges dice hay 4 modelos narrativos y punto, ¿no? Todo eso creo que te sirve en lo que es, lo que yo llamo, digamos, copiándole a Carrier, lo reflexivo, ¿no? Yo digo, bueno, ahorita, por ejemplo, empiezo a escribir como artista, como dices tú, y cuando ya estoy como artista hecho un desmadre, perdón, ¿no? Entonces ya digo, voy a pensar qué modelo está llevando para culpar este personaje, qué modelo le queda, ¿sí? Y ahí es donde me superayudan irme a McKee, porque son absolutamente tan concretos y tan simples que en esos momentos es de donde me puedo agarrar. Entonces, claro que lo recomiendo críticamente, como recomiendo que todo se tome críticamente, ¿no? El problema con Sitfield o con McKee, que proponen fórmula, es que somos nosotros lo que tomamos, lo que ellos dicen, para llenar una planilla con lo que han dicho y no para establecer un diálogo crítico, que realmente cualquiera es útil, y a través de tu reflexión a veces llega a la conclusión de que tú todo lo quieres hacer de manera diferente a como ellos lo plantean, pero te ayudaron a reflexionar. Es decir, el esquemático a veces no es solo la propuesta, sino es unos que la interpretas esquemáticamente y no de una manera creativa y te apropias de lo que va diciendo. Yo no leí la mayoría de esos libros, me regaló un amigo para mi cumpleaños con la mejor intención, ese de McKee, que yo no sabía ni quién era. Me pareció el peor libro que leí en mi vida, un libro de una persona bruta, llena de esquemas, y me sirvió de alguna manera como contraejemplo, en el sentido que dice ella por ahí, de que todo de alguna manera te sirve. A mí, yo hice las películas que hice, tuvieron premios, buenas críticas, por suerte no tiene nada que ver con eso que propone en ese caso McKee. Los otros no los conozco, pero en la mesa del almuerzo me hablaron muy bien de unos que, bueno, me prometo cambiar mi posición y por lo menos leerlos. Pero en general, la comparación con Borges no es feliz, porque Borges en ningún momento fue un dogmático que dijo cómo se debía escribir los cuentos. Yo creo que muchas veces... Sí, pero él mismo después los desmiente. Que eso es lo bueno, como Le Corbusier, la película anteúltima nuestra se filmó en una casa de Le Corbusier, como les dije. Le Corbusier, a quien estudié mucho, a él sí, Le Corbusier también era un cabrón, perdón la palabra, que él decía, bueno, ahora la arquitectura moderna es esto, y voy a decir los 5 puntos de la arquitectura debe ser así. Ahora, el primero después en quebrantarlos era él, ¿no? Lo decía con un espíritu, si se quiere, desafiante a la inteligencia, y no como una receta
No creo en las recetas. Yo cocino, me encanta cocinar y no creo tampoco en las recetas de cocina. Que por ahí sirven para otra etapa, para la etapa escolástica, para aprender, por ahí pueden servir. A mí como creador, como guionista, no me sirven para nada, al contrario, me dio mucho... Me reía con el libro ese. No me acuerdo de cómo se llamaba, por suerte. Yo sí lo recomendaría, la verdad, pero creo que es... sí, en concreto el de Maki yo creo que es el mejor, la verdad, de todos los... No, de Maki, que creo que es el de verdad, me parece, sí. Pero bueno, lo que sí que es verdad es que son libros que te pueden cabrear un poco en el sentido de que es muy fácil escribir un guión, ¿no? Es mucho más difícil escribir un guión, ¿no? Entonces, tú estás leyendo a Sid Field y cada página y media estás pensando, ¿dónde están tus guiones, no? Escribe, ¿dónde están los guiones que has escrito? Y te empieza a caer mal. Pero no debe ser, o sea, no hay que leerlo así, ¿no? Hay que leerlo, pues un poco, como decía Beatriz, utilizándolo, ¿no? Entonces yo creo que sí que sirve, y a mí me ha servido mucho, no Sid Field, pero sí Maki, cuando no te sale algo, ¿no? Es decir, cuando tienes un problema con algo, tienes un problema con una cosa concreta del guión, entonces es cuando recurres a eso, ¿no? Es como, si tú te vas saliendo bien, déjate de líos, ¿no? O sea, tira para adelante. Pero cuando efectivamente tienes un problema o tienes esos momentos que comentaban antes de que no sabes por dónde tirar o tal, entonces cuando tienes que recurrir a leerte a Maki o leer cualquier otro libro o darte un paseo, ¿no? Como, da igual, si es que el caso es cómo salir de allí, ¿no? Entonces, que Maki te sirve, pues bienvenido sea, ¿no? ¿Qué más da, no? El caso es cómo lo resuelves tú. Y lo mismo pasa cuando estás viendo una película, ¿no? Es decir, tú te pones a pensar en estas películas, en estas cosas del punto de giro, etcétera, cuando no te está funcionando, cuando te estás aburriendo con la película, ¿no? O incluso, yo trabajo también como analista de guión, ¿no? Y tú empiezas a pensar en estas cosas de no está funcionando porque no está bien el detonante, etcétera, etcétera, cuando el guión no te está interesando, ¿no? Si te está interesando, tú estás atrapado y estás para adelante, no estás diciendo, Dios mío, ha pasado la página 25 y no está el primer punto de giro. Serías imbécil si estás pensando eso, ¿no? Es obvio que eso solo debe estar si no te está funcionando, ¿no? Y efectivamente lo que decías de trabajamos para un público, claro que sí, ¿no? Pero es que cumplir esa plantilla de Maki, etcétera, etcétera, por supuesto no te garantizan absolutamente nada relacionado con el público, ¿no? Como muy bien se ha visto en tantos casos, ¿no? Entonces yo creo que obedecer desde luego no es el camino, ¿no? El camino es recurrir a eso o a cualquier otra cosa cuando no te funciona. Sí, pero una pequeña réplica. Por ejemplo, en Pixar, Maki es un dios. Si no cumples tal cual con tus personajes lo que dice Maki, no hay filmación, vamos. O sea, Pixar no te hace una película menos 4 o 5 años tarde. O sea, que tienen años para enfrentarse con sus guionistas, para darse cuenta qué es lo que funciona, ¿no? Es que es como una paradoja. Yo creo que al final de cuentas es la historia, es la originalidad de la historia, de tus personajes y de tus planteamientos y qué tanto te asimiles con él, que más que la estructura. Pues a lo mejor la reflexión de todo esto sería que lo importante es el personaje y los libros te pueden dar una guía muy válida para decirte a dónde tienes que colocar ese personaje o cuáles son los caminos válidos en el subconsciente colectivo de esto que se llama cine, que tiene más de 100 años. O sea, en ese subconsciente, ¿qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que le puede funcionar a cualquier personaje, ¿no? Es un poquito como el enfrentamiento aquí al compadre argentino, que bueno, que está muy bien, ¿sabes? Y que está muy bien hacer películas de arte y ensayo. Sí, pero es que yo no quiero que mis películas funcionen. Esa es una palabra que no tengo yo hablo por mí solo igual, como no hablo en nombre del cine argentino tampoco. A mí, es más, como espectador, las películas me interesan. La literatura me interesa, las artes visuales que me interesan son las que no me devuelven lo que yo pretendo, son las que me ponen en entredicho y me ponen de alguna manera en crisis. Entonces, esas recetas sirven, yo no es que soy un necio, sirven las recetas cuando vos decís, bueno, quiero captar público, quiero a los 15 minutos si pasa esto, está estudiado científicamente. A mí, ni como autor, ni como espectador me interesa esa experiencia, digamos, si no compraría cuadros de floreros, y justo ese es el arte que a mí no me interesa un arte que me interpele, que me ponga en crisis, que me haga correr del lugar y que me haga sentir incluso mal. Entonces, esa es mi posición con respecto a la creación en el mundo de los guiones. Pero guarda, por ahí yo veo esas series norteamericanas súper bien armadas, seguro que con el método ese, que decís, a los 10 minutos, yo también soy un ser humano y me enganchan, pero no es el arte que a mí me subyuga, sí, me divierto un sábado a la tarde en mi casa, pero
O sea, me doy cuenta que están como estructuradas, armadas por un equipo de creativos en el cual soy como una especie de rata de laboratorio que reacciono como lo estudiaron. A mí no ese es el arte que me interesa y no ese es el cine que nosotros hacemos. Por eso digamos que no estamos en los grandes, no tenemos tanto público, será por eso también. Claro. Yo sí quería decir, bueno, separar un poco también lo de los libros, ¿no? Porque yo creo que estos libros o manuales o tal son muy distintos entre sí, ¿no? Entonces no es lo mismo el de Sid Field, que es totalmente prescriptivo, ¿no? En el sentido que dice, bueno, en tal página tienes que poner tal cosa, tal, a pues, los libros de Carrier, de que se habla, o el propio de Robert McKee, que yo creo que no es un libro nada prescriptivo, no te dice dónde tienes que poner un punto de giro, no te dice cuántos actos tiene que tener, no dice nada de eso, dice unas cosas que en realidad no, son bastante obvias y que él las ha pensado y habla mucho sobre personajes, ¿no? Entonces esos libros no hablan solo de estructura, ¿no? Hablan mucho sobre personajes y sobre una serie de cosas que por supuesto todos los libros pues vienen de Aristóteles, ¿no? Como se ha comentado, y simplemente es como indagar en eso, ¿no? Lo que sí es cierto es, en Pixar, por ejemplo, ¿no? que comentabas, que efectivamente tiene unos guiones maravillosos, pero yo creo que ahí también es una cuestión económica, en el sentido de que yo cuando vi una película de Pixar dije, ¿cómo demonios han hecho este guión, ¿no? Y entonces investigué y no lo han hecho porque se hayan leído el libro de McKee, lo han hecho porque trabajan 15 guionistas durante 3 años, ¿no? Cobrando un dinero que probablemente no cobremos ninguno de los que estamos aquí. Entonces, así es, esa es la base, ¿no? Para hacer algo así. Primero estar 15 muy buenos y luego estar con mucha tranquilidad durante 3 años y cobrando un sueldo y pensando en el pececito. Entonces ya te lees a McKee de otra manera, ¿no? Claro. Y tú puedes romper las reglas. Mira lo que hizo Charlie Kaufman con McKee en la película de adaptación. Le dio la vuelta completamente a lo que está y reinventó. En esta ocasión me voy a poner al lado de Argentina. No, la verdad es que yo siento que las recetas son súper peligrosas en el largo tiempo. A lo mejor en un momento dado la receta puede funcionar, ¿eh? Pero siento que el público rápidamente descubre la receta y desaparece una palabra fundamental en el cine que se llama sorpresa. El público necesita ser sorprendido constantemente. Yo necesito estar sorprendido por una película. Yo pensaba que la película iba para allá y no, va para acá. Eso yo creo que es fundamental. Y me pregunto además, este escape de público, ¿por qué el cine ha ido perdiendo fuerza en realidad? ¿No será por estas recetas manejadas principalmente por las grandes productoras de cine? O sea, yo tuve una anécdota personal que es largo contársela, en donde me quedó muy claro que las grandes productoras hollywoodenses manejan la producción de películas de tal forma de que la película no se salga de la receta para que el público no les exija otra cosa. Ojo, esto es súper importante. El público exija siempre la misma película porque no ve otra posibilidad. Entonces elige la mejor, la menos mala, digamos, de lo mismo. Elige siempre la misma película. Esta experiencia personal que tuve fue directa, fue en la Warner Brothers, que a un grupo de cineastas del tercer mundo nos dijeron, no, si nosotros nos encantaría coproducir con ustedes, pero sepan desde ya, no nos traigan guiones originales. Fue así de brutal. Bueno, la otra exigencia era que el director de fotografía tenía que ser americano, la película tenía que ser hablada en inglés, los 2 protagónicos tenían que ser americanos y el guión tenía que ser americano. Y todo el resto nuestro. No hay ningún problema. Pero a mí no me olvidé nunca de esta actitud de estos personajes en decir, no nos traigan nada original de lo que todos sabemos que funciona de la receta, digamos, no nos cambien la receta. Entonces me quedó tan claro por otras experiencias que tuve también de que hay una tendencia en los productores de cine y en la televisión mundial, y eso lo sé, pero claramente, de no dar otras alternativas al público. Entonces el público, curiosamente, cambia canales y ve el mismo programa en todos los canales, por lo menos en Chile, está así la cosa. Y tú no puedes decir, pero si yo no quiero ver un reality, quiero ver otra cosa. No, reality. ¿No?
porque así de esa forma no tienen competencia, son amigos todos, manejan el mercado entre ellos, pero al mismo tiempo se están pisando la cola, encuentro yo. Encuentro que el público masivo hoy día está mucho más inteligente que hace pocos años atrás, y hoy día se aburre, lisa y llanamente, porque ya conoce la receta. Empieza una dueña de casa cualquiera a ver la televisión, ve una película y ya sé para dónde va. ¿Qué cambia, no? Ya conocen la receta. Y yo creo que uno de los grandes problemas que hay en el cine mundial hoy día es que ha ido desapareciendo un poco la originalidad, la sorpresa. También estamos hablando como que de dos cosas diferentes, ¿no? Es decir, una cosa es el arte y otra es la enseñanza del arte. Es decir, muchos de estos problemas son de la enseñanza del arte, así que el pedagogo necesita organizar el material de alguna manera y a veces lo esquematiza. Es decir, ya hice referencia al libro de Vargas Llosa de Cartas a un joven novelista, donde un hombre como Vargas Llosa, que tiene no solo una literatura brillante, sino una literatura de permanentes búsquedas técnicas, y te dice los desafíos que enfrenta un escritor son 4. Para organizarse él, la materia, lo que quiere exponer, ¿no? Y uno no debe entender mecánicamente, pues tengo 4 desafíos, ya resolví el 1, ya resolví el 2, me falta, para mañana debo el 2, el 3 y el 4, ¿no? Es decir, que un poco como yo decía, a veces los mecánicos somos nosotros, porque indiscutiblemente que cada cual se va armando un estilo personal, una manera personal de trabajo que las vas descubriendo, y las vas descubriendo también en la medida en que te vas dando cuenta de qué talentos y de qué facilidades te son innatas, vienen a ti de una manera natural, y cuáles te faltan. Es decir, si eres bueno para los diálogos, pero no para hacer escenas, si eres bueno para un género, pero no para otro, y siempre un escritor trata como que de ganar una eficacia, es decir, perfeccionarse en lo que hace y ganar una eficacia en aquello que no está dotado de manera natural. Y yo creo que así es en todas las artes, ¿no? Tú te lees a Manuel Puig y no tiene descripciones, y te lees a Alejo Carpentier y el 60% es descripciones, pero describe como los dioses, y el otro dialoga como los dioses, ¿no? Así que cada escritor va descubriéndose a sí mismo, así, qué tipo de escritor soy yo, qué tipo de facilidades yo tengo y qué tipo de cosas no se me dan, y en ese trato de ser cuando menos eficiente. Pensando en que el guionismo es, creo yo, un oficio de reescritura, ¿cómo se pueden dar cuenta ustedes de que ya el guión que están escribiendo ya está listo para ser filmado? Y también en su experiencia personal, como cuántos tratamientos han escrito por guión. Es muy relativo. De Danzón yo lo escribí prácticamente la historia completa en 15 días y en un mes terminamos el guión. Y nos quedó mucho mejor que El Jardín del Edén, que lo escribimos como 18 versiones. Y nos quedó muy largo porque lo que hacíamos era achicar la letra para que cupieran las nuevas cosas que se nos ocurrían. Entonces fueron 4 horas, cuando ya estuvo filmado duraba 4 horas y había que mochar las que sobraban de 1 hora y media. Y lo escribimos miles de veces, lo sobreescribimos, pero a ciegas y como creyendo que todo cabe en un carrito o sabiéndolo acomodar, y no, en el guión no es cierto, en el cine tampoco, ¿no? Entonces es muy difícil. Yo creo que es, la verdad, como decía alguien, hay un momento que lo tienes que abandonar, y si los demás lo pescan, pues allá ellos, ya ni modo, o sea, como, ¿no? Con su pan se lo coman, si se equivocaron en decir que ya estaba, pero yo por lo menos no tengo como esa objetividad de decir ya está o no está, le falta. Es algo como que de repente lo suelto, ya, ¿no? Pero ya después verás si realmente eso fue bueno, ¿no? A mí me pasa cuando veo, por ejemplo, Fresa y Chocolate, la voy viendo en la pantalla y voy corrigiendo diálogo y agregando. Aquí se han vertido muchísimas opiniones, muchísimos puntos de vista, muchos temas de la mayor riqueza, ¿verdad?, que conjuntan la experiencia de nuestros 6 guionistas, pero también tenemos el problema del tiempo. Vamos a agradecerles su presencia, ¿verdad?, sus valiosas intervenciones, y también a ustedes, a los asistentes, su paciencia y su atención. Muchas gracias a todos.